noche para todos. Bienvenidos una vez más a nuestras charlas de información en 5 minutos. Me presento, mi nombre es Jessica Alexandra Pino y aquí en este espacio vamos a abordar un tema muy interesante. Cómo mantenernos sanos física y emocionalmente trabajando desde casa. Por eso, hoy nos acompaña Joana Bolaño, Felipe Jaramillo y su servidora, todos estudiantes de la Administración de Empresas de la Universidad Católica de la Ciudad de Yumbo. Esperamos que con este flash informativo pueda resolver todas sus dudas e inquietudes referente a este tema. Vamos a empezar por uno de los puntos o focos principales, donde vamos a preguntarnos cuál ha sido la mayor afectación de esta pandemia. Y uno de esos puntos es el estrés y la incertidumbre dada la situación que estamos viviendo, ya que muchos hemos tenido que llevar el peso de la oficina, el colegio, las labores del hogar, el tiempo en familia en un porcentaje muy significativo a todos los hogares colombianos. Y esto lo cargamos en nuestra espalda como si fuera algo de nuestra vida normal. Pero eso es una realidad que estamos viviendo. Así como todos en algún momento hemos sufrido de estrés e incertidumbre, siempre lo hemos superado, ¿verdad? La idea con el desarrollo de esta actividad es empoderarnos del proceso y de la realidad para saber controlar nuestras emociones, para poder conectarnos con nosotros mismos y, por supuesto, poder transmitirle eso tan maravilloso que es el estar descansado a nuestra familia. Joana, bienvenida a esta corta pero muy sustanciosa charla. ¿Cuáles son los tips y recomendaciones que nos puedes brindar para sobrellevar esta situación? Voy a dar a ustedes unos tips para cambiar la mentalidad emocional. Para ello hemos implementado una lista de algunas cosas que sería importante que nosotros pudiéramos realizar para así poder cambiar la mentalidad la cual pues hemos venido teniendo durante el transcurso de las cosas que realizamos. Entonces sería interesante poderlos tener en cuenta. A continuación voy a explicar uno a uno y pues espero pues que sea de su total agrado y que sea pues importante para cada una de las personas pues que nos están escuchando y que en esos momentos le están dando pues interés a la capacitación. Los tips más importantes pues que podemos destacar, el primero es hacer ejercicio durante el inicio de labores, a terminación de labores o intermedio de labores. Esa es una buena opción pues como para de pronto mantenernos relajados, mantenernos dispersos, de pronto del trajín del día a día de lo que vivimos. Otro tip muy importante es tener prioridad en las tareas que realizamos, darle prioridad, hacer como un calendario, hacer como una organización y una planeación de las cosas que tenemos que hacer en el día. O pues puede ser semanal o mensual, lo ideal es pues que tengamos un orden en ese tipo pues de funciones que tenemos. Otro tip muy importante es tener proyección a futuro, tener esa planeación de las cosas que queremos alcanzar y lograr. Eso pues nos permite tener una motivación tanto para nosotros como en el trabajo, como en las cosas que nos rodean. Otra forma muy importante también que tenemos que tener en cuenta es tener total comunicación con nuestros seres queridos. Esto también nos va a minimizar mucho más las cosas que el día a día enfrentamos. Entonces esta sería una muy buena opción también pues que se puede mantener. Otra opción también que se puede tener en cuenta es tener total relajación, total calma, hacer descansos, de pronto proyectarnos por espacios cortos la mente, de pronto en otras cosas que nos dispersen, que nos aleje de pronto del trajín de las cosas que estamos llevando a diario. Otra de las opciones pues que también tenemos que tener en cuenta es tener una alimentación saludable, cuidar mucho de nuestro organismo, cuidarnos mucho a nosotros mismos, cuidar mucho a los demás, priorizar, como les decía anteriormente, las tareas, las cosas más importantes que tengamos, tener mucho cuidado
con las decisiones y las cosas que tomamos en el día a día. Entonces, como les decía, pensar mucho en nosotros y en las cosas pues que queremos alcanzar, lograr y que es lo mejor para nuestra vida y para nuestra salud, tanto mental como físicamente. Una vez teniendo en cuenta estos tips que les acabo de mencionar anteriormente, créanme que nosotros vamos a tener mucho más tiempo para poder compartir con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Perdón. Muy bien entendemos que el trabajo hace parte obviamente de nuestra vida y que nos forma a nosotros también como personas, pero también tenemos que tener en cuenta que es muy importante establecer un horario dentro de nuestro día a día. Entonces es muy importante como separar, como les decía, las tareas. Entonces, una vez teniendo en cuenta cada una de esas recomendaciones, pues vamos a tener quizá mucho espacio tanto para compartir con las personas que nos rodean, como también para poder estar tranquilos con nosotros mismos y poder tener espacio para nosotros mismos y también así podernos dedicarnos a nosotros mismos. Entonces, sí los invito pues como a tener en cuenta este tipo de recomendaciones. Buenas noches para todos, muchas gracias Alexa. Pues mi nombre es Felipe Jaramillo. Bueno, de hecho nosotros lo que venimos a hablar es que en esta época el mundo ha cambiado significativamente y más con el tema que ha pasado en los últimos meses. Pues de hecho la gran mayoría de las empresas estaban, casi su 70% de las empresas en Colombia estaban trabajando normal, con contratos a término indefinido, contratos a término fijo, pero en su empresa, con sus espacios en sus empresas, pagando su auxilio de transporte normal. Estos son contratos que comúnmente se manejaban. Del contratos de teletrabajo en épocas normales o el año pasado, de 100 empresas que habían aquí en Colombia, el 20% solamente se estaban dedicando a teletrabajo y solamente un pequeño porcentaje eran los únicos que trabajaban de esta manera. Pero bueno, como todos nos llegamos a preguntar qué es el teletrabajo, que es como esa partecita que se llama teletrabajo, como que trabajo en casa. De hecho, aquí en Colombia, el teletrabajo y el trabajo en casa, que fue lo que, digamos que como nos vimos obligados a trabajar por este tipo de pandemias, son totalmente distintos. Un teletrabajo o un trabajo en casa como tal, son dos definiciones completamente distintas, aunque parecen iguales. El trabajo en casa como tal se definió, de hecho, por el Estado, es decir, por el presidente, por la presidenta de la República, en donde se definió como que, bueno, tenemos un aislamiento obligatorio, vámonos a trabajar en casa, todos con sus contratos normales, pero es un aislamiento obligatorio y todos como tal, todos los que pudiesen trabajar desde casa, se asignaron para trabajar en casa. Entonces eso se llama trabajo en casa y no hubo que modificar ni cambiar nada de tipo de contrato. Otro caso es como en este momento que ya no estamos en aislamiento obligatorio, ya estamos como en un aislamiento inteligente, que es totalmente distinto, y de hecho la gran mayoría de las empresas ya están volviendo nuevamente a sus labores en la empresa como tal. Pero en algunas empresas lo que hicieron fue cambiar el estilo de contrato. ¿Por qué? Porque pues vieron muy buenos resultados en este tipo de contratos, en este tipo de tema de trabajo en casa, que pues normalmente es el teletrabajo, que ya en el teletrabajo ya tenemos que acomodar un contrato laboral de teletrabajo como tal. Bueno, así yéndonos a la parte técnica, que es un teletrabajo, es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación TIC para los contratos entre teletrabajo y las empresas y terceros relacionados, sin requerirse una presencia física del trabajador. De hecho, con este tipo de teletrabajo lo que nos beneficia mucho es en el tiempo. En el tiempo, por ejemplo, nosotros como vendedores en la ejecución de clientes, pues una forma muy ágil de contactar clientes es telefónicamente, por correos electrónicos, y de hecho en un día uno se puede contactar unos 30, 40 clientes. Pero si tienes que ir de forma presencial, tienes que trabajar de forma presencial, en esos clientes se van a minimizar a 5 clientes y mucho, o hasta 10 clientes máximo, haciendo unas visitas súper rápidas. ¿Qué tipo de, digamos, de metodología cambia en tener un trabajo en casa o un teletrabajo? Pues tenemos la distribución física de los puestos de trabajo. De hecho, esta distribución física habla es del distanciamiento, porque igualmente estamos en época de distanciamiento,
Entonces yo estoy muy cómodo en mi casa como tal y estoy cuidando mi salud, y como mis compañeros de trabajo, mis jefes, todos están cuidando de su salud. Entonces aquí lo que estamos es respetando el aislamiento obligatorio, y también tenemos un otro sí en los contratos laborales, que es lo que yo les comentaba anteriormente con el trabajo en casa era una cosa, pero ahorita sí nos toca acomodarnos al teletrabajo. Si estamos trabajando desde casa, ya no tenemos trabajo en casa. Evaluación de condiciones ergonómicas. De hecho, aquí es como verificar cómo es que está trabajando el colaborador, escritorios, sillas, ambiente, iluminaciones. Son muchos temas y muchos factores que pueden afectar la calidad de vida y el trabajo de cada uno de ellos. Qué pena. Actualizar el reglamento interno del trabajo. Ya digamos que cuando las empresas se están focalizando más que todo en el tema teletrabajo, ya tenemos que revisar es como el trabajo en la casa, cómo nos puede impactar. Yo cumplo un horario laboral de, un ejemplo, 7 de la mañana a 6 de la tarde, pero en ese horario laboral a mí me puede pasar cualquier cosa a mi casa, y si me pasa cualquier cosa a mi casa, eso pertenece a la ARL o directamente a una enfermedad laboral como tal. Auxilio de conectividad, los que les comentaba, allá ahora no es auxilio de transporte. El auxilio de transporte era lo que nos entregaba el Estado de 102.000 pesos, que era un transporte desde casa al trabajo y del trabajo a casa. Ahora ya no hacemos ese distanciamiento, ese transporte directamente, entonces eso nos lo ubicaron directamente en auxilio de conectividad. Eso es para que tengamos como el internet, podamos pagar el auxilio en internet, la conectividad, datos, minutos, lo que necesitemos para cumplir con nuestras obligaciones laborales. Y dar aviso a la ARL y al Ministerio de Trabajo, porque ya de hecho tenemos un contrato totalmente distinto. Pues para finalizar, de hecho es una forma de trabajar muy eficiente para las empresas. Por eso muchísimas empresas en esta época de pandemia reubicaron su personal, y la gran mayoría del personal administrativo continúa trabajando en casa, porque pues fue mucho más eficiente laboral desde casa, más que todo por la eficiencia laboral y más que todo por el ahorro en gastos operativos de las empresas y otros factores más. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego.